Hola, buenas tardes. Perfecto. ¿Qué tal, amigo Manuel? Buen Muy día. bien, gracias. Muchas gracias por participar aquí. Bienvenido eh, a esta tu casa, Corporación PIR. Muchas gracias por darte el tiempo y poder participar con nosotros. Bueno, mientras nuestro compañero Manuel se prepara, el día de hoy nos va a ayudar con lo que es protección de máquinas y lo que es bloqueo y etiquetado. ¿Sí? Un tema bastante interesante. Nuestro compañero Manuel Sandoval es un expositor oriundo de Venezuela, tiene una gran trayectoria, él es ingeniero industrial, él precisamente es magíster en ciencias de la conducta, también tiene alrededor de 38 años de experticia y experiencia como prevencionista y por ende como instructor en temas de capacitación relacionados con lo que es la seguridad y salud ocupacional. Él realmente nos apoya como instructor de Corporación PIR en algunos temas relacionados precisamente para poder igual solventar las necesidades que tienen las diferentes empresas que son nuestros clientes desde varios años, y él actualmente reside en Guayaquil, obviamente compartiendo su experiencia como instructor, ya lo había dicho, de este tipo de temas. Bienvenido, amigo Manuel. Muchas gracias una vez más por participar con nosotros en este evento. Así que la gente está muy ávida de poder conocer tu experiencia. Y atenta, gente, porque, como les dije, vamos a sortear algunos cursos gratuitos y algunos certificados del Congreso a las personas que respondan algunas preguntas que vendrán luego de la exposición de nuestro compañero Manuel. ¿Ok? Así Muy que, bien, bienvenido, Manuel. gracias. Ayúdame habilitándome la posibilidad de compartir la pantalla, por Claro que sí. favor. Dame un cinquito, ya te lo doy. Bien. Buenas tardes, por favor confirmen si logran ver la pantalla. Sí, amigo, se logra visualizar. Ok. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Agradeciendo la oportunidad que me brinda la Corporación PIR en su importante aniversario de 50 años de colaborar con la gestión preventiva en la prestigiosa zona central del planeta denominado Ecuador. Vamos a trabajar un tema que es bien extenso y está condensado con la intención de que participen. Esta hora es un poquito forzada y hay mucha experiencia en esta área de trabajo a nivel internacional, puesto que es una de las principales causas de accidentes severos en el mercado a nivel internacional, y Ecuador no escapa de ello. Las máquinas por defecto, por naturaleza, por diseño, están obligadas a quienes las fabrican, deben incorporar elementos de protección, tanto para el diseño hasta la instalación final. Sin embargo, encontramos en la práctica que no siempre estas máquinas poseen esos dispositivos. Incluso se le pueden agregar algunas que por su antigüedad se les permita mejorar su condición de operación, y para ello es importante que se tenga en consideración este aspecto. Legalmente, como se ha venido señalando durante el proceso, el punto clave de cumplimiento es interesante, más allá de simplemente cumplir una regla, es entender de que las máquinas son peligrosas y los riesgos a los que se exponen las personas que las operan pues son altos. Se considera una tarea crítica. Hay muchos accidentes en el tema de manejo de maquinarias, independientemente del tamaño, las cantidades y cualquier punto que esté asociado con relación a las máquinas, pues el riesgo se considera serio, es un riesgo alto. También se considera una tarea crítica cuando se va a intervenir estas máquinas, dado de que ellas no son eternas, ellas sufren desgastes,
y se requiere de cumplir puntos claves de seguridad a través de un procedimiento denominado bloqueo y etiquetado. Sin embargo, es importante resaltar que estas consecuencias que muchos conocemos nos mueven por momentos, nos mueven por momentos. Quiere decir que los costos de los accidentes, las consecuencias de esas consecuencias de los accidentes, valga la redundancia, muy importante que lo veamos, doble consecuencia, la consecuencia propia del accidente y la posibilidad de una demanda. En Ecuador habemos aspectos legales, hay debilidades legales en el país, lo que hace que las consecuencias de los accidentes no vayan a más por una serie de elementos que ya conocemos y que es reflexivo que los entes de control no hacen presencia para gestionar la actividad preventiva, sino que responden a unas limitantes y los hace reaccionar producto del final del proceso, que es el accidente, que es lo que no queremos, lo que queremos evitar. Pues hay multas y sanciones cuando el empleador por vía legal no cumple, y también al trabajador, si el trabajador viola la regla, pues él va a tener la responsabilidad. Y el IES, lamentablemente, hay que decirlo para poder reflexionar, las consecuencias son tan severas que el IES busca a quién ponerle la culpa con la intención de pagar lo menos posible o no pagar. Y en eso se ha convertido. Responsablemente lo señalo, ya que eso es lo que se está viviendo. Los trabajadores son los más afectados y yo siempre les indico que cumplir la regla va más a su beneficio que el beneficio del empresario, porque se ven como entes separados, se ven como que ellos allá, yo aquí, pero a quien va a tener la posibilidad por la exposición es el trabajador cuando no cumple las reglas. Y eso tiene que ver con la baja moral de los empleados, porque hay otro error garrafal, que el empleador que va desde el supervisor, en la parte legal que hay que señalarlo nuevamente, desde el supervisor hasta el presidente de una organización, son considerados legalmente empleadores. Por lo tanto, ellos tienen que entrenarse. La estadística dice que quienes menos se entrenan en el Ecuador son estas personas. Hay que cambiar ese enfoque en donde el empleador, desde el supervisor al presidente de la compañía, se entrenen en materia de seguridad. Es lamentable decirlo, pero hay muchos empleadores de alto nivel que no tienen idea de lo que es la seguridad desde el punto de vista práctico, porque la puedes conocer, pero si no la practicas, pues eso lamentablemente no sirve de mucho. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de estar enfrentando situaciones que se pueden evitar, porque en la situación socioeconómica que está el país, reviste que es más económico y es más inteligente de todos los niveles evitar que estos accidentes ocurran. El aumento de los costos de los seguros, pues, algunas veces no se nota, pero se notan las consecuencias. El IE, pues, no tiene mucho dinero, no tiene mucha capacidad de respuesta, y esa es la realidad. Evidentemente que estos equipos se dañan, se paralizan, y puede haber inclusive por una parte legal que no he escuchado, pero que voy a señalar, que tiene que ver con el COI, el Código Orgánico Integral Penal, que cuando se violan algunas de estas leyes que ya conocemos, tanto los decretos como las resoluciones internacionales, los convenios OIT, pues COI está existiendo y hay la posibilidad de entonces enfrentar situaciones complicadas. Es más fácil evitar todas estas cosas haciendo los básicos, haciendo el debe ser. Estas son las consecuencias que no se quieren, pero existen. Si no tomamos la reflexión que este tipo de eventos nos permite, porque muchas veces hablamos de estas cosas tan importantes y el mensaje es bien claro, que es la reflexión. ¿Qué vamos a hacer con todo este cúmulo de información que vamos a estar recibiendo en 3 días? Ya hoy es el segundo. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Dónde está mi oportunidad de mejora? Porque esto sigue siendo lamentable. Es fatal, es grave que hayan accidentes
con mutilaciones, inclusive accidentes con fatalidades. Pues las máquinas tienen esos elementos que llaman protección. Y esos elementos de protección hay que considerarlos importantes y mantenerlos como importantes. Entonces estas protecciones, todas las máquinas las deben tener donde hayan elementos de rodamientos, donde hayan facilidades de que si yo me tropiezo, puedo meter la mano sin querer en las zonas de las partes inferiores, las partes medianas, donde la altura de un promedio de una persona pueda accesar sin querer, o llamarlo entre paréntesis, queriendo meter la mano en las máquinas cuando están rodando. Para nadie es un secreto que desde el punto de vista psicológico existe una amenaza, y lo dijo Freud, que el hombre tiene unas decisiones asociadas a la autoagresión propia. Es decir, sabe que no debe meter la mano en la máquina, pero a él se le olvida y él supone de que a él no le va a pasar nada y comete el error de meterle la mano a la máquina. Este tipo de accidente es tan común que el trabajador sabe de esto, entiende la regla, pero no la aplica. Y es allí donde la seguridad basada en el comportamiento, que es una de las metodologías también acá poco desarrollada, hay que trabajarla. Y con fuerza, porque el tema comportamiento no se aprecia muchas veces. Y eso hay que resaltarlo porque la persona, mientras más entrenada esté, podrá ser más autoprotectora de su condición y va a ser más responsable sobre sus actos. Independientemente que haya supervisión efectiva o no, él tiene que aumentar el nivel de autoprotección por convicción. Y la convicción la da la educación, y la educación es la única herramienta que hace que puedas cambiar el nivel de conciencia. Y no hay más, porque si hubiese una inyección, una pastilla, un jarabe, pues ya tuviésemos resuelto el problema. Y no es así, es con la educación. Ahora, la educación acá también juega un papel importante, dado de que se está dando más por cumplir con una exigencia que por realmente transformar el nivel de conciencia de los trabajadores. Y allí donde señalaba anteriormente que los empleadores, desde los supervisores a la gerencia, no se entrenan o no están debidamente entrenados en el área de seguridad y por lo tanto van a seguir ocurriendo accidentes. Porque si el que modela no sabe o no verifica el cumplimiento de las reglas porque no se dedica a eso más que a números y a cumplir instrucciones desde una distancia a otra, pues allí no se está haciendo una labor supervisoria correcta. Mientras que por el contrario, cuando se entrena a nivel de las máquinas a todos los responsables, sea directa o indirectamente, ocurrirá un control de un sistema que es muy dinámico, que tiene que ver con los procesos de consignación. Son dos. El primero es cuando la máquina está operativa o el sistema está operativo, y la otra es cuando la parada es no programada, sobre todo, porque cuando es programada existen los riesgos, pero no se potencializan tanto cuando hay una condición de emergencia por parada no programada. Importante entonces que estas protecciones que deben estar en su totalidad, incluso tener adicionales, porque yo puedo remover una guarda y debería haber un sistema que indica que la guarda no está a pesar de que yo no la vea. Puede ser una alarma audible, se para el proceso, todas estas cosas, porque las guardas tienen que estar ahí siempre y no es lo que regularmente sucede. Puede quitar una guarda cualquier persona, como un amigo mecánico que no la pone, el supervisor no verificó nada, solamente arranque la máquina y producción dice, hagámosle. Y esa es una de las principales causas en todas las empresas que no tienen claro este sistema. El bloqueo etiquetado acá, hoy en día lo llaman lototo, es loto, ya lo veremos. Cada vez juega un papel más importante. Muchas instalaciones son antiguas, más de 30 años, 25 años, 40 años, y no disponen de estos sistemas. Por no disponerlos, hoy en día la tecnología se ha adecuado tanto a esos sistemas precisamente y existen alternativas para utilizarlos. Sin embargo, el nivel de conciencia no está elevado y por lo tanto dejan eso así.
Procedimientos en la interrupción temporal de las operaciones, precisamente cuando las guardas o los dispositivos de seguridad están instalados debidamente y tienen dispositivos que generan controles más eficientes en el proceso desde el punto de vista de seguridad del proceso, no de seguridad de las personas, sino del proceso que va más allá de lo básicamente conocido, pues allí aumentamos el nivel de eficiencia operacional. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado tienen que ver con una serie de recursos y decisiones y luego entrenamiento. Muchas veces encontramos estos sistemas que existen pero no se saben usar. Se supone que todo el mundo lo sabe usar y nos encontramos con la triste realidad de que no se usa un procedimiento y no se está documentando el procedimiento para evaluarlo sobre la marcha y verificar los puntos de mejora que se requieren para que este funcione de forma correcta, tanto en el inicio, en la parte medular, que es la dinámica del proceso de ejecución de las tareas, y la parte final y repotenciación del proceso o de arranque. ¿Ok? Hay algunos elementos que se conocen, pues no vamos a extender tanta información acá más que el procedimiento, que es la clave. Pero tenemos varios métodos y qué protección genera en las máquinas. Hay protectores fijos que los trae la máquina, hay otros protectores que no los trae, o los trae y se perdieron, los trae y lo botaron, los trae hoy y ya se dañaron y no fueron repuestos. Proveer barreras de acceso, tanto de forma consciente o de forma inconsciente. Hay barreras que te protegen hasta de forma inconsciente. Protectores antibloqueados o interbloqueados, perdón. Apagar la máquina, que algunas veces es fundamental en el proceso para poder intervenirla. Protectores ajustables, barreras ajustables, protectores de ajustes automáticos y barreras móviles o movibles. Esto existe en la gran mayoría de las máquinas. Las máquinas que no lo tengan es importante hacer un inventario y corregir esa situación. La menos que usted piense, debe tener guardas protectoras. Es muy común encontrar en la industria de la construcción, donde yo me desempeño con frecuencia, que tenemos herramientas manuales que no tienen las guardas. Y lo más triste es que en la empresa donde prestan el servicio lo dejan trabajar así. Ejemplo, esmeriladoras sin guardas, cables deteriorados, empatados, conexiones deficientes, tomacorrientes dañados, cables no completamente seguros. Toda una serie de elementos que permiten que este sistema falle. Evidentemente que para empezar a hacer controles necesitamos pasearnos por esta jerarquía, donde aplica bloqueo de etiquetado y otras técnicas adicionales más. Lo primero que hacemos es invertir este embudo. En la práctica, en la mayoría de las empresas que yo conozco, sobre todo las pequeñas y medianas, es muy común encontrar que primero le dan equipo de protección al trabajador de forma obligatoria, en donde gastan grandes cantidades de dinero por no aplicar esto o por no saber cómo se administra un proceso de control de riesgo. O saberlo, y peor es porque de acuerdo a la legislación, cuando yo sé algo y no lo cumplo, se llama negligencia, condición de abrir las puertas a las cárceles, que se resuelve con dinero. Lamentablemente, en la posición que no es la mejor, que es cuando ocurren los eventos. Por lo tanto, tenemos una cultura general de reacción y no de prevención. Eso hay que cambiarlo, hay que trabajar duro en esto. Los mensajes que se están recibiendo, presten la atención, sobre todo cuando ustedes hacen una reflexión interesante de qué tengo de deficiencia en mi planta. Si yo comienzo por lo correcto, entonces el peligro físico que existe, los peligros son todo lo que nos rodea, equipos, máquinas, el ambiente de trabajo, llámese como tú lo llames, algo que tú ves, incluso hasta que no ves, porque hay energías que no vemos y están ahí, son peligros. Pero en el caso mayoritario estamos hablando de elementos que sí se ven porque son físicamente observables y ellos los podemos eliminar en el caso de que sea necesario. No siempre es así.
Si no lo podemos eliminar, entonces nos vamos por el elemento de sustituirlo. Reemplazamos el peligro, uno más peligroso que otro. Sin embargo, estamos haciendo una reducción del riesgo. Cuando hablamos de control de ingeniería, pues esto no le gusta a la mayoría de los jefes porque tienen que invertir, ellos lo llaman gastar. Mis amigos especialistas en finanzas tienen una cultura generalizada que todo lo manejan por costos. Es muy lamentable. Eso es cultural. Eso hay que trabajarlo. Los controles de ingeniería tienen costos, pero son más económicos que un accidente. Solamente que ni siquiera dan la oportunidad de expresarlo en un proyecto, en una discusión, en una mesa de un comité, que la mayoría de los comités también se reúnen en el país solamente para darle un cumplimiento, para tener una información que mostrar en diciembre que viene en un elemento de tecnología digital para que se diga que se cumplió. Y eso es muy lamentable. La mayoría de los comités son lo que yo llamo un saludo a la bandera, porque es allí donde se hace gestión preventiva, en donde los presupuestos que no tienen muchas veces los departamentos de seguridad, porque no están adscritos a la alta gerencia, sino a recursos humanos, y es lamentable, pero es así. Recursos humanos no tiene presupuesto suficiente como para que la seguridad la vean como algo general de la planta, y eso es lo que genera que no podamos aislar las personas de los peligros de forma técnica porque no hay inversión en ese sentido. Pues los controles administrativos que tienen que ver cómo los procedimientos mejoran para optimizarlo y llegar finalmente, si es necesario, los equipos de protección personal. Evidentemente que este embudo, como lo vemos, es más efectivo cuando hacemos la tarea como se inició, desde la eliminación, sustitución y control de ingeniería. Y es menos efectivo cuando empezamos por el lado contrario. Lo que no quiero que se pierda de vista es que cuando llevamos estadísticas de cuáles son los costos y gastos que hemos ocasionado por comprar equipos de protección personal, ahí se van a dar cuenta los que lamentablemente sacan cuentas muy elemental con relación a lo inmediato y no sacan cuenta al año o no sacan cuenta a los años. Es importante que entendamos que este es un estándar internacional que Ecuador se hace seguidor por estar unido a la Comunidad Andina y estar unido a la OIT con unos cuantos convenios de seguridad y salud establecidos. La 29, que es el Código Federal Regulado de los Estados Unidos, el 1910.147, establece este procedimiento. Acá en Ecuador también tenemos, sin embargo, vienen copiados desde allí, entonces hay otros elementos como la OCHA, organizaciones que permiten que mejoremos estos procedimientos. Hay aquí debilidades mayores en los procedimientos para cumplir. Pues en inglés y en español o en el idioma que sea, hay que colocar bloqueo etiquetado, porque esta es una de las razones para usarlo. Entender que es una inversión y no un gasto y utilizar lo que se debe realizar por un diseño. Dependiendo de mi situación de planta, yo debo iniciar este proceso con un diagnóstico para saber qué es lo que necesito y comprar lo estrictamente necesario en función de esas limitantes que tengo en mi organización. Y bueno, si sigo las estadísticas, veo que el bloqueo etiquetado, como lo venía señalando, es fundamental, es obligatorio. Y ojalá que el que esté presente aquí y no lo tenga, vaya y busque vender la opción a su empresa. Si lo tiene, te voy a felicitar. Pero te aseguro que aquí hay alguien que en la empresa no lo tiene. Te lo puedo asegurar. Estimaciones en la prevención según la OCHA. ¿Quién es la OCHA? La Administración de Seguridad y Salud de los Estados Unidos. Es aquí como el Ministerio del Trabajo, solamente que con una gestión diferente. La OCHA sí va a las organizaciones en modo de auditorías, inspecciones, pero lamentablemente el Ministerio del Trabajo no va. Y si va, yo no sé cuándo va, porque yo sé que si van cuando hay algún problema que los llaman, que no les queda de otra, pero no van como gestión preventiva. Y eso es el que ha cambiado. Si no van a seguir ocurriendo accidentes, vamos a seguir reaccionando. La OCHA lleva estándares bien interesantes. Las estadísticas de Ecuador no están totalmente actualizadas. Muchas veces quisiéramos tenerlas actualizadas de un año para otro, pero no es así. Y tomamos referencia. 120 fatalidades por año, bloqueo y etiquetado nada más. Y bloqueo etiquetado se aplica en un montón de empresas. No importa el tipo, la aviación, transporte, todo. Pequeña, media industria. No hay una empresa que no aplique bloqueo etiquetado.
Hay unas 28.000 lesiones diarias y unas 32.000 lesiones menores, pero siempre hay lesiones y aquí es donde hay que hacer un gran trabajo. Siguen las estadísticas diciendo que las pérdidas promedios por día son mínimos de un día, cuando son pequeñitas. Pero muchas lesiones son serias, son muchas personas mutiladas. Conozco demasiadas personas que por no aplicar esto correctamente han perdido sus miembros, tanto superiores como inferiores. Razones para no apagar equipos. Bueno, aquí viene el tema. La compañía algunas veces dirigida por personas que no se entrenan en materia de seguridad, y hay que resaltar este tema, porque si no le prestamos atención a esa debilidad, pues por mucho que hagamos, los resultados no van a variar. Pero no es requerido por la compañía. Esto es serio. El trabajador no sabía que estaba energizado. Nadie comunicó. Si hay unos problemas serios de comunicación, ahí lo vemos en el WhatsApp. Usted le escribe un mensaje a alguien y él lo mira. Esa es la respuesta. Ya lo vi, pero no responde. No hay un cierre de ciclo. O te dice ya mismo. Y ese ya mismo no tiene tiempo. Cuidado con el tema comunicacional porque es severo. No existe un procedimiento de seguridad como lo que he etiquetado donde la comunicación no sea primordial. El trabajador no sabía cómo desenergizar. Hay deficiencia en los diagramas unifilares que no existen en los tableros eléctricos. No se sabe para dónde va el flujo de energía. No se sabe qué energía. Los códigos de colores de las tuberías brillan por su ausencia. Hay un montón de debilidades que están en los procesos que hay que corregir. No pensé que era necesario. También preocupados por parar o desacelerar la producción. Cuidado porque estamos en mes de cierre y hay que cumplirle a los clientes. También preocupados por la demora. ¿Qué pasa? Dicen los jefes cuando el proceso no arranca tan rápido. La tarea no puede ser ejecutada sin energía. Todas estas son las razones importantes que usted, sea de seguridad o no sea, tiene que tener cuidado. Recuerde, cuando usted es supervisor de otra área y tiene personal bajo su responsabilidad, usted la sangre le va a chipear así esté fuera de la planta, de vacaciones y en cualquier país. Usted es responsable por eso. La responsabilidad es indelegable. Cuidado porque en la ley no escuché hablar de eso. Es posible que sí lo hayan dicho, pero la ley es muy clara. No se delega la responsabilidad, se delegan las funciones. ¿Qué debemos hacer? Entonces, lo que se tiene que hacer, cumplir con las reglas, pero hay que conocer las reglas porque si no las conocemos no vamos a cumplirlas. Se las voy a leer. Por lo general, yo me las conozco, pero te las leo por si acaso. Esto está copiado de una normativa. Tanto el patrono como empleado, trabajador, deben llevar a cabo, este es un procedimiento de ganar-ganar, donde se genera el principio del equilibrio que tiene que ver con los derechos humanos, que muchas veces son desconocidos. Yo pregunto con frecuencia cuántos derechos humanos hay solamente 30. Pues la seguridad es un derecho humano, la higiene es un derecho humano, la alimentación, el descanso. Hay empresas que cuando trabajan y son más de 8 horas, se hace normal trabajar 12 y pagar 8, y el tema de descanso de los trabajadores no se contempla, y para nadie es un secreto, pues que sentarse en un proceso productivo es sinónimo de vagancia, y eso no se ve bien, pero no hay conciencia supervisora. ¿Por qué? Porque no están entrenados. El patrono debe asegurar, no terminé primera, disculpe, la seguridad en la desconexión de control tanto de cualquier fuente, bien sea eléctrica. La mayoría de los inicios de fuentes de control son las eléctricas, pero hay otras fuentes de energía que también las vamos a mirar. El patrono debe asegurar que la máquina tenga sus protecciones, evitar que los empleados tengan accidentes cuando éstas intervengan por cualquier tipo de desperfecto o de violaciones de procedimiento que siguen ocurriendo, como el no parar la máquina y meterle la mano para quitar cosas que no deben, etcétera, etcétera. El patrono debe considerar la instalación adicional de sensores para iluminación, presión, movimiento, entre otros, que tienen que ver con el movimiento automático de la maquinaria. Si un trabajador queda expuesto a peligros de forma inadvertida. Todo esto se sabe. Aquí a esta altura de la vida conocemos mucho. El tema es cuidado con la negligencia, mis amigos. La negligencia está en juego. Y cuando hay problemas como se presentan en los divorcios, usted está a favor del equilibrio, pero cuando se rompe el equilibrio, usted va a pelear, como hace el IES y hace el Ministerio del Trabajo. Los pone a pelear, trabajador-empleador. Y ahí
vienen esos desequilibrios desagradables. ¿Qué es el sistema Loto? Bueno, es un sistema que tiene un procedimiento que hay que entrenarlo muy bien porque no es tan sencillo como la gente cree. Si partimos que hay dos elementos de consignación, tanto operacionalmente hablando, es cuando el proceso está produciendo, y la otra condición es cuando la máquina se para, bien sea por una programación o bien sea por una parada no programada. El elemento procedimiento cambia en esas tres condiciones. Son dos grandes procedimientos, pero el intermedio, que es parada no programada, es cuando ocurren más problemas porque los que mandan en el proceso quieren que la reposición de la operación sea lo más rápido posible. ¿Han escuchado a algunos de ustedes y que hicieran preguntas? ¿Han escuchado hablar a algún jefe de área de producción o de la gerencia, desde la oficina, que diga: ¿qué pasó? ¿Por qué se paró la planta? ¿Y por qué no arrancamos si ya me dijeron que era 1 hora y van 2 horas? Va a haber presión de ese tipo. Es importante señalar entonces que el bloqueo y etiquetado a nivel de los procedimientos, he revisado unos cuantos tipos de auditoría y me encuentro que eso no me dice. Cuando la parada es no programada, hay que tener mucho más cuidado, poner esa nota allí. Simplemente dice todo lo bonito que hay que hacer, pero no te dice las realidades de los escenarios posibles. Y es ahí donde hay debilidades. ISO 45001 te dice que la alta gerencia debe participar activamente. Y es la alta gerencia quien debe promover esto con los comités y la gente de seguridad y los mismos supervisores. Todo el mundo tiene que participar allí. En función del negocio. Si no hay accidentes, el negocio va muy bien. Y la seguridad no se contempla como tal. Fíjate bien, voy a agregar algo que tiene que ver con elementos que pocas veces se nombran. La seguridad es un fundamento de la calidad y la calidad tiene 5 fundamentos. Fíjate que están los costos, está la calidad, está la entrega, la responsabilidad corporativa, que es el promedio de satisfacción de la gente que está dentro de la organización, que trabaja para otra gente que son los clientes, y el seguridad. A nosotros nos pagan por los resultados que generamos, sean buenos o sean malos. Los buenos, la gente no le presta mucha atención. Ah, bueno, son buenos, estoy bien. Pero los malos, no los queremos ni nombrar. Ustedes llevan algunos indicadores de aspectos negativos contabilizados, no pérdida. ¿Cuántas pérdidas has generado tú en tu departamento? Pues no lo llevan, puro los bonitos. Así que se gerencia en la mayoría de los países. Aquí en Ecuador se gerencia así, resultados bonitos nada más. Los malos ni los nombran. Y si los nombran, no hablen mucho de ellos. Entonces, estos procedimientos son los responsables de que si los cumplimos, producto de una serie de pasos de entrenamiento, porque se olvida la dinámica de las organizaciones, obligan que la gente se vaya, etcétera, etcétera, y se van cambiando los procedimientos porque la gente, cuando no tiene reentrenamiento de seguridad, pues ya no hay quien fastidie para que se cumpla eso, entonces hagámoslo como nosotros sabemos hacerlo, mal, pero aquí lo aplauden. Cuando hacemos o vemos que hay interrupción en las operaciones normales, ahí alguien va a preocuparse, sobre todo los amigos míos de producción, de la alta gerencia, se preocupan. Y hay un procedimiento que hay que cumplir. Es interesante que veamos esto. Aquí entonces intervienen algunos estándares como el de la OCHA, en el caso de 1910.133 y ANSI Z 244.1. Nada más en bloqueo y etiquetado parcial. Para el bloqueo y etiquetado completo, que es 0 energía en el proceso, eso es cuando la parada es programada, que paro totalmente una planta, o paro parcialmente una planta, o paro una línea, solamente una línea, no toda la planta. Depende de la organización y el tamaño de la misma. Entonces, aplica la 1910.147. Y a nivel de bloqueo operativo, hay equipos y sistemas en operación. ¿Qué tiene cada uno de ellos? Interesante. Una, la parte de la 0 energía a nivel de todo el proceso. Tenemos que está construido, instalado, se ajusta, se inspecciona, se repara, se hacen pruebas, se modifican y se hace mantenimiento de servicio. Todo sin energía, 0 energía. Viene la parcial, que esta es la que más comúnmente podemos violentar.
servicio de menores acciones a través de máquinas, calibraciones, limitaciones operacionales, y estos equipos con guardas se activan con algunos botones, etcétera. Ellos aquí es donde subestimamos la gestión preventiva y aquí es donde puede haber mucho más accidentes. Y los bloqueos iguales que tienen que ver con los bloqueos operativos, que tiene muchos puntos con los elementos identificables de quienes están participando en ese procedimiento. ¿Ok? Fundamental que esto se le preste atención. Una vez que llegamos al procedimiento, pues hay muchos que se inician con este. Oprime el botón de parada de emergencia, hay que conocerlo. El estándar universal, que es un botón de forma distinta y color rojo para ser parado o pisado o pulsado de forma de emergencia, y eso detiene todo el proceso, toda la máquina, dependiendo del caso. Ese es uno, pero él no termina allí. Cuando se realizan los trabajos, se puede complicar el escenario y allí se requiere de evaluar bien qué otras energías están interviniendo aparte de la eléctrica. Comúnmente la eléctrica es la principal y ya veremos algunos casos en donde ustedes puedan hacer preguntas al final para apoyarles con el tipo de errores más comunes que se cometen cuando tenemos necesidad de aplicar estas tareas de alto riesgo. Es decir, el bloqueo de etiquetado es considerado una tarea de alto riesgo y por lo tanto requiere permisología de trabajo. Y la permisología de trabajo puede ser combinada. Hay 6 factores de riesgo que ya se han señalado y por lo tanto puede haber combinación de varios de ellos de forma simultánea. Entonces, este procedimiento pues no es exactamente el tuyo, es simplemente referencial. Una vez que se cumple con el trabajo que se quería, se deben colocar las protecciones nuevamente y se verifique el área antes de arrancar. ¿Por qué? Porque entra lo que llaman el proceso de ansiedad corporativo, el proceso gerencial se preocupa por el tema tiempo, mientras menos sea el tiempo de intervención, a eso le dan importancia. Sin embargo, eso tiene que ir a la par del nivel de seguridad para evitar reparadas o evitar accidentes por querer reiniciar un proceso de forma rápida. También hay unos procedimientos que las máquinas tienen por sistemas de seguridad de que no arrancan tan rápido. Hay unos avisos y unos permisivos que tienen que ver con los elementos electrónicos y eléctricos del proceso para garantizar que se tomen las previsiones que el caso requiere. Control de diferentes fuentes de energía son importantes. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre las fuentes de energías y las tareas que hay que ejecutar. Entonces, por lo general se comienza con la eléctrica, puede venir la mecánica, la hidráulica, que tiene que ver con aceite, la mecánica con engranaje, etcétera, la neumática aire, la gravedad, la térmica a vapor, temperaturas altas, química, puede haber temperaturas frías también. Y nuclear, hay fuentes radioactivas en procesos industriales. Cuando tenemos estas fuentes, cada una de ellas requiere procedimientos dentro del procedimiento macro, porque son distintas. Yo puedo utilizar cadenas, guardas, tapas, cualquier tipo de sistema, inclusive sistemas de obturación, sistemas de creación de separación por distancia, etcétera, etcétera, para lograr que estas cosas llamadas fuente de energía pues sean solamente fuentes de energía y no fuentes de accidentes. Y aquí empezamos a tener los elementos conocidos. Los más conocidos son las aldabas y los candados. Sin embargo, en la práctica hay todavía debilidades, porque con un solo candado y una sola persona que intervino, algunas veces es suficiente y no lo es. Toda persona que vaya a intervenir, bien sea para limpieza, bien sea para calibración, mantenimiento, etcétera, quien vaya a participar allí, tiene que tener un candado. Incluso si la persona va a hacer solamente mediciones, pero va a estar en el área de peligro, debe tener su candado puesto mientras se ejecuta la tarea. Porque allí es cuando vienen los accidentes, cuando se mete gente en las áreas críticas,
y no está diciendo que él está interviniendo por un procedimiento correcto. Cuando estos equipos se utilizan y son bloqueados correctamente, no debe haber problemas. Sin embargo, pues los candados no son los candados que venden en las ferreterías comunes, son candados exclusivos, son candados que tienen una serie de colores y esos colores significan identificaciones en particulares y deben ser utilizados solamente para esos fines. Tienen identificaciones para colocarle el nombre, incluso hasta la fotografía si es necesario. Y aquí están algunas formas de colocación. Muchas veces la gente los conoce, otras veces nos llevamos sorpresa que no los conoce. A nivel de las aldabas y tijeras hay muchos modelos, tamaños, etcétera, dependiendo de la marca, dependiendo del costo. Y estos elementos son equipos de protección que tienen que ser entregados a cada trabajador que tenga que ver con la intervención de máquinas o áreas de tareas críticas. Hay unas que tienen para 4 candados, y otros tienen para 6, y otros tienen para más. Depende de la necesidad de las organizaciones. Las placas de identificación son muy importantes, sobre todo leerlas, porque allí hay información clave. Muchas veces se cometen errores porque pensamos que lo que nosotros sabemos ya no es necesario revisarlo. Y esas placas son muy importantes. El nombre de la persona, la hora que se colocó ahí el trabajo, para hacer el trabajo, la hora prevista para terminarlo si es posible, la foto de la persona, en dónde está trabajando. Todo esto es importante, prestarle la debida seriedad que el caso requiere, porque de esto dependen muchas vidas. ¿Ok? Entonces, esta placa de identificación te señalan que hay una autorización para no quitarla. Hay una autorización para no meterse con eso. Personas que se metan con este procedimiento violentándolo tienen lo que llaman el visto malo ganado en el país. Visto malo porque yo no sé de qué bueno tiene, pero lo que sí sé es que me han dicho por allí que son 4 años que te castiga el Ministerio del Trabajo, no te da trabajo en empresas serias, sino que tienes que trabajar como emprendedor o en tareas que de pronto no son tan bien remuneradas, etc. Pero por ambas partes debe tener la información. La información se puede borrar, se puede cambiar, etcétera, etcétera. Lo importante es que esto se utilice de forma correcta y esto es parte del procedimiento. He visto con mucha frecuencia que esto se pone y no se sabe quién es y dónde está trabajando y qué área es que está aislada y qué no. Porque se supone por parte de ellos, cuando no se entiende el procedimiento, que ponerla es suficiente y no lo es. Esta placa de identificación, el idioma que tenga, tiene que ser entendido. Si usted tiene personal en el país que es de índole extranjera y habla otro idioma, tiene que ponerle en el idioma que él entienda y en el idioma del país. Pues el conjunto de bloqueo tiene que ver incluso con la llave. La llave tiene que reposar en su propiedad y su bolsillo y no se le puede entregar a nadie. Esto es muy delicado. Han habido muchos problemas porque, bueno, anda, abre mi candado y retíralo porque yo no tengo tiempo porque me voy. O te vas y no abres el candado. Y hay un procedimiento de reversa de la renegociación del proceso en donde se considera una falta grave de la persona que no entiende el procedimiento y se vaya a su casa por olvido, por la razón que sea, y no culmina el cierre de ese ciclo. Si usted está en un turno de trabajo y se le agotó la hora de estar en su turno, en sobretiempo, etcétera, usted tiene que retirar eso una vez que le entrega su relevo al mecánico, le dice, ven acá, yo estoy trabajando aquí, no he terminado, es importante que tú continúes. O decirle al supervisor, no terminé la tarea, y usted me dice, dejo el sistema bloqueado cuando arranca, o lo quito. Entonces, todo ese tema de comunicación es determinante. La gran mayoría de los accidentes donde hemos intervenido directa o indirectamente, sobre todo en auditoría, encontramos graves deficiencias en el uso del procedimiento.
Por eso es que estoy indicando ahora que en un congreso, pues se dicen verdades para que haya reflexión, porque si todo lo vamos a decir de forma bonita, porque a algunas personas no les gusta que le digan cosas que no se deben, entonces ahí es una de las debilidades que hay que empezar a cambiar. El conjunto de aldaba y candados, como le decía, requiere cada vez mucho más facilidades de identificación. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario y es obligatorio. Hay diferentes tamaños y marcas y es importante que esto funcione. He visto también muchos casos donde el sistema está, pero no aplica para cada caso. Si está puesto, pero no hace el trabajo del bloqueo. Está puesto para decir, hey, hay alguien trabajando, pero eso no está bloqueando nada. El bloqueo del interruptor disyuntor, la parte eléctrica, yo tengo que buscar cualquier fuente primaria, secundaria, inclusive si es necesario llegar a los tabacos externamente, si hay que bloquear, se bloquea. Hay sistemas de bloqueo que de pronto, entendiendo quienes conozcan de subestaciones eléctricas y existen gavetas en lo que llama Centro de Control de Motores o MCC, hay barras atrás donde las gavetas se conectan para entrar en energización o se desconectan para atenderlas. Y han habido accidentes por el tema de arco eléctrico, que son explosiones que se producen de forma muy brusca, cuando a pesar del bloqueo, alguna tapa que cierra a esa gaveta puede estar mal colocada, pueda no estar como ha sucedido, y se generan accidentes terribles. Los breakers, por muy sencillos que son, los más baratos, recuérdense que muchas instalaciones desde el punto de vista de seguridad se hicieron de forma con el criterio barato y se siguen haciendo con ese criterio. Lo más barato que sea, no importa que sea seguro. Ahí encontramos que ya existen sistemas para bloquear desde interruptores básicos, de lo más económico, hasta breakers de entableros, como el que ven en la pantalla. Cada vez hay más sistemas, es decir, anteriormente no había muchas alternativas y solamente se hacía apagar o poner en off el breaker. Te cuento que mecánicamente puedo yo mover de posición un breaker de esto, pero internamente, a menos que tenga la capacidad de mi amigo Clark Kent, que pueda ver con sus rayos X, yo tengo que medir precisamente las 5 reglas de oro de la electricidad. También algunas veces optan por no cumplirse las 5, se cumplen 3, algunas veces a duras penas 4, otras veces 2. Y aquí es donde está el peligro, sin controlar, y evidentemente que el riesgo tampoco se puede evaluar correctamente. Modelos de sistemas de bloqueo. Yo puedo quitar un interruptor, puedo quitar un fusible y guardarlo en una cajita para que nadie lo pueda colocar. Todo esto es garantía de seguridad, una pérdida. Hay muchos modelos. A continuación vemos el bloqueo de enchufe, que se emplea cuando pues, el equipo de toma corriente pues, tiene que estar bajo supervisión y se está trabajando en él. O el conector o cualquier elemento que sea bloqueable, ya hoy en día se justifica hacerlo. Por el contrario, es importante cuando usted no tiene estos elementos, es hora de llevar. Si no tiene presupuesto, llévelo a la instancia del comité, y el comité es el órgano legalmente constituido que debe cambiar sus intereses para que esto funcione mejor. El comité es el responsable de que estos procedimientos por tareas críticas funcionen, independientemente de que haya departamento de seguridad y salud laboral en la empresa. Tiene que asegurarse que esto está funcionando. Aquí tenemos diferentes elementos. Este tipo de bloqueo, pues, como les decía, existen. Hoy en día existen. Que usted no lo tenga, bueno, ahí tiene, presupuesto. A entrenar a la alta gerencia, al amigo de compra que tampoco va a los entrenamientos y al jefe de compra, el administrador, los amigos míos que manejan el dinero.
Creencia falsa generalizada, todo lo barato es mejor. Insisto mucho en esto porque esto es el ABC que tienes que luchar para vencerlo, porque siempre lo van a poner de escudo de defensa. Fusibleras. Ahora vamos con fuentes de energía que no necesariamente son las eléctricas. Tuberías, válvulas, de cualquier tipo. Porque válvulas hay por montón, hay muchos modelos. Los sistemas de bloqueo de válvulas son fundamentales y sobre todo cuando yo entiendo de que la válvula pudiera hermetizar o no. Hay que hacer pruebas. Si el sistema es hidráulico, yo tengo que eliminar la presión para garantizar de que no haya energías acumuladas allí y puedan saltar de forma sorpresiva a la gente que está interviniendo en las máquinas, bien sea por limpieza o bien sea por mantenimiento. Mantenimiento me refiero a cambiar piezas, mejorar cualquier elemento del sistema. Y limpieza es simplemente remover cosas que no queremos, que no estoy metiéndome con los elementos del sistema, sino limpiando el área nada más. Importante aclarar eso porque algunas veces entiendo de que hay confusión. Estos sistemas de bloqueo de válvulas existen muchos modelos, o cadena, o este tipo de guayas que tiene todo un sistema que tiene un costo y que tiene un elemento de función importante. Es una guaya que está bien protegida y que esa guarda que tiene esa goma tipo manguera es para protegerla de la corrosión y facilitar la limpieza, etcétera, etcétera. Más sistemas de bloqueo. Una válvula puede tener un proceso y que ese proceso tenga un producto en donde varias personas están trabajando a la vez o cercano. Puede ser un electricista, un instrumentista, un mecánico, un proyectista puede estar ahí, un operador de la línea, etcétera. Todo esto, fíjense cómo es interesante que se entienda de que por cada dispositivo debe haber más de una opción de colocar candados, en su gran mayoría. Esos son los mejores sistemas. Pero hay unos que traen uno solo. Esos son los más baratos. Los que son fabricantes de sistemas de seguridad siempre piensan en que la seguridad es colectiva y no individual. Aquí tenemos adicionales en tuberías para efectos de válvulas de mando rápido que llaman, las diferentes opciones que hay para bloquearlas. Una de las opciones es quitarle el volante también. Y ese volante guardarlo bajo un sistema controlado. Más elementos que son importantes señalar, mostrar. Protección de bombonas, muchos cilindros o bombonas, recipientes de gas a presión, como manejo de materiales peligrosos que se estaba viendo en la presentación anterior. El manejo de gases es uno de los elementos de seguridad más distraídos que hay. Fíjense, algo tan elemental, ahí te lo pongo de tarea, amigos, que están acá. Revisen los cilindros de ustedes que estén en las empresas y se van a dar cuenta que muchos no tienen la prueba hidrostática que se debe cumplir cada 5 años. Ejemplo, montacargas. La gran mayoría de los montacargas que yo reviso, pues, los cilindros no tienen la prueba hidrostática. Esa prueba hidrostática tiene que estar grabada en la guarda del cilindro y no está. O está pintado y se borró. Pero los últimos que veo son del 2008. Y me he encontrado algunos que son del 2018. Muy pocos. El tema es que también se genera bloqueo y etiquetado allí con estos equipos y que hay que tener cuidado porque los accidentes siempre son multicausales. Las causas son varias. Por lo tanto, no podemos decir que con una sola causa ya está listo, es suficiente. Pues no lo es. Bloqueo de máquinas, es importante que yo pueda tener guardas. Hoy en día, si la máquina es muy riesgosa porque se ha caído gente, ha puesto las manos donde no debe, pues todo área donde haya movimiento hay que ponerle guardas. Algunas máquinas traen y no son suficientes, todas las que traen. Y hay que ponerle, así como ven este tipo de maquinaria. Las modernas ya hoy en día están obligadas a colocarle guardas donde haya elementos móviles y punto.
Sin embargo, pues no todas lo traen. Recuérdense que las maquinarias viejas de 20 años para allá casi no lo traían y las pocas que lo traen se les han perdido o se han dañado y no se han repuesto. Procedimientos. No hay edad para cumplir procedimientos. Este señor que usted ve aquí es una persona que tiene cara de jefe, pero está haciendo la tarea y la está haciendo como debe ser. También puede hacer inspecciones, etcétera. ¿Por qué? Hay que establecer entonces cómo hacemos el procedimiento, cómo lo cumplimos. Entonces, el principal y uno de los más deficientes, notificar a los empleados. Esta notificación de los empleados tiene que ser un tema de vanguardia, tiene que ser un tema prioritario, dado de que allí están las fallas. Suponemos muchos, sobre todo cuando la planta es grande o mediana. Bueno, ya la gente sabe, sí, todo el mundo sabe. Y eso no es cierto. Hay que asegurarse. Si la parada es no programada, recuérdate que el riesgo aumenta. Si la parada es programada, tienes que involucrar a la gran mayoría, incluyendo contratistas, para que entiendan estos procedimientos. Han habido muchos accidentes, incluso recientes, donde no se cumple el procedimiento y vienen los accidentes con fatalidades. Los preparativos tienen que hacerse con un plan y el plan tiene que estar escrito. Si una cosa tenemos de debilidad los seres humanos es que no nos gusta escribir mucho ni leer mucho. Si no te hago una pregunta, ¿cuántos libros has leído en el año? ¿Cuántos libros has leído en este mes? Pueden ponerlo en el chat. Los planes los tiene en la mente la gente. Eso no es plan. Eso es simplemente pensar en algo. El plan tiene que estar escrito y divulgado, socializado. Y más con este tipo de procedimientos. Los equipos hay que pagarlos y alguien tiene que verificar que de verdad está pagado. Para eso están las 5 reglas de la parte eléctrica o los demás elementos de control dependiendo de la fuente de energía que alimente la máquina o que use la máquina. Aislar. El bloqueo y el aislamiento es importante. Yo puedo bloquear, pero no aíslo. La idea es que yo bloquee y aísle. Veamos la diferencia. Si yo coloco en una brida, yo cierro una válvula, ahí estoy bloqueando. Pero yo aíslo, si agarro una brida que tiene una conexión de una tubería, ¿verdad? Saco la panqueca, saco el empaque y pongo un flanche ciego para que el producto no pase de ninguna dirección. Han habido accidentes donde mucha gente dice, no, es que el flujo siempre va de izquierda a derecha. Y siempre se puede decir, cuidado porque el producto puede venir de otro lado y tú ni te enteras. No necesariamente tiene que ser mi producto, puede ser agua. Y el agua puede viajar a cualquier lado y se contaminan las líneas. Y simplemente porque no salen y el producto se va a llenar, se van a llenar las tuberías de agua en algún momento y va a venir un desastre y eso ha ocurrido. Entonces, el colocar flanche ciego es un sistema de bloqueo y etiquetado importante, por eso es que se llama aislamiento y el aislamiento tiene que ser comprendido. Me he encontrado realmente con muchas áreas de trabajo en donde el aislamiento es, no importa, ya cerramos la válvula, eso no va a pasar nada. Cuidado que eso no es seguridad, eso es simplemente capricho. Aplicar el bloqueo con candado y accesorios, eso es fundamental. Liberar la energía acumulada. Primero tiene que conocer del circuito de los procesos que se generan en la área. Aire comprimido, aceite. Tiene que haber alguien que se encargue de eso. O algunos. Para eso existen los diagramas de flujo, existen los diagramas de proceso, existen todos estos elementos que algunas veces todo está en la mente de la persona y se les olvida que existen diagramas. Que existen diagramas de tubería, el isométrico, estos elementos que son de ingeniería que ingeniería no significa que seamos estudiados en ingeniería, que simplemente ingeniería es ingenio. Pensar, hey, yo no conozco esta tubería, no se ve bien por dónde va la tubería, que no la veo. El color no me ayuda porque está oscura, está manchada, está vieja. Entonces hay que ver dónde va la tubería y eso hay que ponerle energía, ponerle ganas para hacerlo. Verificar la existencia de fuente de energía con varias pruebas. Muchas veces la gente hace una sola prueba y ya no hay corriente o ya no hay producto. Cuidado con eso. Aquí tenemos un diagrama de flujo bien interesante para ilustrar un poco el elemento clave, ¿verdad? Es una secuencia lógica de donde
podemos primero verificar si el procedimiento está actualizado, identificamos las diferentes fuentes de energía y empezamos ahí la trayectoria. Se apagó la máquina, o las máquinas, o el sistema, o la planta, se desenergiza. ¿Qué se desenergiza? ¿Cómo lo bloqueamos? Una vez que lo desenergizamos, bloqueamos, drenamos. Una vez que hacemos el drenaje, ¿verdad? Que la energía residual ya sabemos que no existe, no está acumulada por allí. Entonces hacemos el recorrido para verificar que no hay energía. Ese es un retrabajo que hay que hacer. Asegurarnos que eso, y si es el grupo interdisciplinario, mejor. El bloqueo tiene que ser bien hecho. Viene la pregunta. ¿Cero energía? Sí. ¿Cero energía? No, volvemos a comenzar. ¿Se apagó la máquina? Sí. Vamos para atrás y nos devolvemos. Si se aplicó el procedimiento correctamente, entonces se realiza el trabajo de mantenimiento. Hay que tener cuidado que muchas veces pasa cuando hay una parada no programada y hay que señalar esto con frecuencia. ¿Por qué? Porque las tuberías quedan calientes, quedan con humedad en el piso, quedan con algo de productos derramados y comienzan a hacer los trabajos. Si el espacio es confinado, si es en altura, ahí comienza toda una serie de combinaciones de riesgos y de procedimientos que deben ser atendidos correctamente. Luego que se hace el trabajo para lo que se hizo la intervención, se verifica que el equipo vuelva a rearmarse y luego que se verifica que todo está al día, se hace el proceso de remoción del sistema de bloqueo y etiquetado. Se comprueba con un sistema escrito, un sistema de verificación que debe ser liderado por supervisores, no el de seguridad industrial. El de seguridad industrial entrena y verifica que el cumplimiento del procedimiento se ejecute sin que él intervenga, porque él debe entrenar a todos los usuarios, supervisor de mantenimiento, supervisor de producción, cada uno tiene su rol, supervisor de seguridad o gerente de seguridad, quien sea el de seguridad, va a verificar aleatoriamente o en las áreas críticas si el procedimiento se está cumpliendo o no. Pero no es él el que tiene que dar los permisos, no es él el que tiene que andar detrás de los actores para que cumplan el procedimiento, son los supervisores. Cuando ocurra esto, el de seguridad tiene que atender a la gerencia, decirle al gerente de la electricidad, si es que hay, señor gerente de electricidad, el procedimiento eléctrico no se está cumpliendo adecuadamente, le agradezco que no permite el avance de las tareas y busquemos solucionar eso en la medida de lo inmediato. Esas son las cosas que hay que hacer para evitar los accidentes. Entonces, ¿qué pasa? El de seguridad se ocupa en atender un caso en particular y deja de ver holísticamente el sistema. El de seguridad no está para los elementos del sistema, está para ver el sistema, que el sistema funcione y que los integrantes de la banda, de la orquesta, haga cada quien su trabajo y él es parte de la dirección. Es interesante porque esto es común que no se aplique de esta manera. Y notificar cuando el equipo va a entrar a operaciones. Tiene que haber una comunicación eficaz, que el equipo va a entrar en operación y que nadie está trabajando todavía en ninguna área de las que se interviene. Muy bien. Espero que estén sin dormirse por la hora. Entonces, notifiquemos a los empleados. Toda información es importante que se dé a conocer. Cada cambio de la planta, por muy pequeño que sea el detalle, hay que modificar. Por eso es que los procedimientos hay que estarlos revisando con frecuencia. Los preparativos. Dependiendo de los escenarios, yo puedo hacer simulaciones de qué pasa si se para por falta de electricidad, qué pasa si se para por falta de materia prima, qué pasa si se para por un terremoto, qué pasa si se para por inundación. Todos esos escenarios que haríamos, es importante tenerlos como procedimiento. Conocer los equipos críticos, cuáles llevan bloqueo o no, identificados en un inventario, identificados por áreas de trabajo donde todas las personas involucradas, directa o indirectamente, lo conozcan. Yo recomiendo hasta que la gente de administración sepa de estos procedimientos. ¿Por qué? Porque es mejor que sepan que no sepan, porque en las oficinas también se puede requerir un trabajo de este tipo, quizás de menor envergadura, pero se necesita hacer. Mientras más la gente esté entrenada, la gente va a ayudar porque puede participar en auditorías, etc.
El apagado del equipo requiere algunas veces que no sea de forma desesperada. Tiene que haber una comunicación previa para lograr acuerdos y cuando se llegue al acuerdo, la decisión es en equipo y no solo, porque puede ocasionar problemas. ¿Por qué apagarse sin autorización? Esa es la típica que nos encontramos cuando un operador, ya conociendo el proceso, toma decisiones sin consulta o viceversa. El supervisor llega y apaga sin consultarle a los operadores. Hay que estar seguro que el procedimiento lo estamos cumpliendo. Precisamente la idea es comunicarnos eficazmente para evitar errores por toma de decisiones. El aislamiento es bien interesante. Se requiere la participación de mucha gente. Hay aislamientos que no se colocan rápidamente porque si es una tubería de ácido, hay que hacer todo un protocolo para colocar un aislamiento. No es igual colocar un aislamiento en una tubería que tenga aceite, que se enfríe un poquito y yo puedo sin mayores riesgos, pero un proceso como el de ácido o un producto alcalino que es muy riesgoso, hay que tomar todas las previsiones. O hay productos tóxicos, porque hay en los químicos hay de todo un poco. Y es importante el tema de la energía acumulada. Hay energía acumulada que nos sorprende, por eso hay que conocer bien los procesos, conocer cómo funcionan las máquinas, saber todos los detalles para que cuando se consideren importantes, darlos a conocer a quienes no lo conocen. No suponer que la gente porque trabaja ahí lo conoce. Error común que siempre encontramos. Usted debe saber esto porque usted trabaja aquí. Hay que preguntar, ¿tú sabes esto? ¿Tú conoces esto? Explícamelo. Y si la persona no lo sabe explicar, ahí se da cuenta que no sabe y es mejor decirle, ven acá, yo le explico, ven acá, yo le enseño, vamos a realizar el procedimiento. Aplicar el dispositivo de bloqueo pareciera sencillo, pero necesitamos entrenamiento y reentrenamiento. Liberar la energía acumulada es un proceso, requiere de un acuerdo interesante porque es riesgoso. Es importante que eso lo tengamos claro. Algunas cosas parecen muy sencillas y no siempre son. Hemos tenido eventos en donde, por decirte, colocar, cambiar un manómetro, cambiar un flanche, repararlo, reparar un tanque. Han habido tantos problemas con las energías que alimentan o salen del proceso que hay gente que de pronto no ve los manómetros y no ve si la presión es alta o es baja. En una oportunidad hubo un caso donde se liberaron a la atmósfera 100 PSI de un tramo de tubería y el ruido fue estruendoso. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el trabajador tomó la decisión solo y no sabía, no se comunicó, también de parte del jefe no se le había dicho, pero liberó en planta 100 libras de presión. Entonces, ese pequeñito error es que yo no sabía, eso prácticamente legalmente no vale. En este punto, pues, hacer que este procedimiento sea cumplible el arranque de prueba. El arranque de prueba es importante y muchas veces mis amigos de operaciones arrancan de una sin probar nada, dale, que ya eso arranca solo, eso ya me la conozco, la planta yo me la conozco, eso arranca, una vez que le digamos arranque, arranca. Cuidado. El punto de seguridad hay que tener cuidado. Mucho cuidado porque algunas veces dañamos equipos o dañamos trabajos que se hicieron bien, pero con alguien que se tomó la decisión independientemente sin consultar, genera errores de proceso. Todos estos pasos hay que repetirlo siempre porque los procedimientos tienden a cambiarse. El ser humano sabe todo lo que tiene que hacer, pero igual se le olvida. Se le olvida el día del cumpleaños de la mamá, el día del hijo, se le olvida hasta lo que sabe, se le olvida los días viernes, dónde vive. Todas estas cosas las sabemos y se nos olvidan a todos. Entonces, para el proceso de reversión, de quitar el bloqueo, no vamos a tardar mucho allí, el procedimiento es a la inversa, pero hay que inspeccionar primero, hay que notificar que vamos a hacer eso, hay que empezar a quitar los dispositivos, hay que verificar que se cumplió con el trabajo que estaba asignado por cada interviniente y hay que arrancar como debe ser, de acuerdo al procedimiento que tenga cada planta. Y así sucesivamente, asegurarse que todo esté en buenas condiciones antes de hacer el arranque. Muchas veces el arranque por hacerlo rápido se pierde más tiempo por haber no considerado todos los elementos previos, sino que fue decisión de alguien y ese error cuesta mucho. Pérdida de tiempo y pérdida de dinero.
Y ahí la decisión siempre es de mis amigos los jefes. Mis amigos los jefes yo no he visto nunca que se retraten. Fue mi error que yo me adelanté. Empiezan a buscar culpables mis amigos y lamentablemente esa es cultura. Y esa cultura hay que cambiarla. Si hacemos las cosas seguras, no le echamos la culpa a nadie ni peleamos con nadie. Retirar las herramientas y equipos que se utilizaron es importante. Volver a colocar todas las protecciones, etcétera, etcétera. Asegurarse que toda la gente está en buenas condiciones, terminó sus tareas, está retirada de las fuentes críticas de trabajo y que el equipo quedó funcionando correctamente. Comunicarle a los empleados en el área que se va a arrancar. Importante el nivel de comunicación en estos procesos. La revisión por parte de los supervisores o parte de los jefes de área tienen que pasearse por toda la planta donde estén los sistemas de control para verificar que todo esté bien antes de arrancar. Y son ellos los que autorizan el arranque. ¿Ok? Entonces, el procedimiento en líneas generales es bien interesante, se ve muy simple, pero sigue existiendo confusiones por comunicación ineficaz o por falta de comunicación que conllevan accidentes serios. La mayoría de los accidentes de tareas críticas tiene que ver con bloqueo de fuentes de energía. ¿Y cómo se combinan con otras tareas? Pues de modo muy sencillo. Yo puedo estar haciendo una tarea y puedo tener factores de riesgo, repito, que se combinan y esas combinaciones pueden ser mucho más graves. Entonces, cuando se arranca el proceso, pues ahí dice que la cosa está mejorando y que deberíamos llegar a la normalidad. Y la comunicación clave. ¿Por qué? Porque los cambios de persona con relación a los turnos es la que puede crear un problema bien serio. Y existe un procedimiento, que es un aspecto crítico. ¿Ok? En ningún momento se dejarán sin bloquear los dispositivos aisladores de energía. ¿Ok? El personal nuevo en el trabajo tiene que entrenarse. Muchas veces la dinámica es que, bueno, entrénese aquí, la inducción es un paseo. Es un saludo a la bandera. La inducción es que necesitamos el trabajo rápido y él ya sabe eso porque ya viene de experiencia en otra empresa. La importancia de darle el entrenamiento a todas las personas, así sepa, es inmediatamente clave. Inmediatamente clave, ¿por qué? Dejemos de suponer que la gente sabe. No importa que sepa. Cuando las personas saben, entonces a las personas se les pregunta, ¿quién me explica el procedimiento en tal área? Y si sabe, lo va a decir cómo es. Y si no lo sabe, va a empezar a decir cosas que suenan así como que no seguras, incoherentes inclusive. Entonces no nos confiemos de porque tenga antigüedad en la empresa, la gente sabe las cosas, se le olvidan, lo cambiaron de área, cambiaron algunas condiciones del área, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando hay reemplazo de personas, debe haber reentrenamiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que estos sistemas, la dinámica exige tanta acción que se deja de hacer entrenamiento. Eso es un error crítico. ¿Ok? Es un error crítico que tienen que tener un inventario. Personas de mantenimiento que le falta entrenamiento, personas que reciben el entrenamiento. Es una tarea crítica que tiene que ser revisada por lo menos cada 6 meses. No importa que se lo sepa. El criterio de los pilotos de avión es que usted tiene que ser reentrenado en escenarios críticos cada 6 meses. Así tenga 10.000 horas de vuelo, así tenga 100.000 horas de vuelo. Porque en el aire, el criterio es que si el avión falla, el avión se viene para abajo con los mejores pilotos y los mejores mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces no puede fallar. Igual es el criterio que debemos nosotros emplear con estos procedimientos de trabajo. La certificación del bloqueo, ¿quién la hace? Los jefes. Los autorizados del proceso tienen que estar pendientes de que su gente esté certificada y que el procedimiento sea cumplido. No es nada más que tengan el entrenamiento, es que lo cumplan y que hayan auditorías por terceros, bien sea del grupo, bien sea por otras personas que no son del área. Puede venir la gente de administración a preguntar y verificar eso. Después que esté internado, puede ser auditor. Tiene que haber listados de las personas. Quiénes están haciendo eso, quiénes lo recibieron, quiénes participaron, etcétera. Y hay algunos casos que por el tiempo, ya les he nombrado algunos,
y por el tiempo quisiera que me indicaran si tienen, por el tiempo, quiero estar seguro de que no tengo complicaciones. No estoy llevando el tiempo, pero sí estoy en una hora crítica. Sí, Quisiera saber si tienen algunas preguntas. amigo Manuel, estamos justo ya cerrando el tiempo. Estamos en el tiempo. Ajá, pero puedes terminar justamente con tu Sí, hay ejemplo. muchos casos, pero este caso es un caso que traigo simplemente que yo lo relaciono porque son casos reales que han sucedido y que simplemente cuando empezamos a hacer la investigación, pregunto a la audiencia, ¿ustedes qué método utilizan para investigar, independientemente de que sea un incidente o sea un accidente? Yo recomiendo mucho el método de Chicago, el de espina y pescado, porque ahí se determinan las verdaderas causas, inclusive las causas que no se notan de forma inmediata, porque en el modelo de investigación que siempre se consigue, yo puedo hacer modelos de investigación sin que haya un accidente, simplemente porque veo fallas. Y allí las causas inmediatas se pueden determinar rápidamente, pero las básicas por lo general no, están escondidas, como el iceberg, se ve apenas la punta sobre el mar y no se ve lo que está en el fondo y que es mayor. Entonces, un caso de un operador que estaba en una planta desmontando algodón y estaba haciendo una limpieza ya en un proceso industrial. Se atora el sistema, se tranca, no pasa, y el interruptor que controla la operación lo apaga, porque para el proceso. Pero no lo bloqueó, simplemente lo cerró. Esto generó la causa de que se volviera a encender el equipo, se reinició el equipo. Y lo hizo accidentalmente, precisamente por no bloquear. Simplemente el mismo fue, no, yo bajé el breaker, pero el sistema se puede reiniciar por otras causas. Alguien lo sube, pueden haber corrientes parásitas, puede estar el sistema del interruptor fallando y se dispara solo, sin que usted sepa. El sistema de bloqueo de la parte eléctrica. Lo cierto es que el trabajador estaba dentro del área crítica y perdió la pierna. ¿Ok? Entonces, casos como ese ocurren muchas veces. Hay muchos accidentes. He tenido las malas experiencias de ver gente sin brazos, sin manos delante de mí. No lo he visto en videos nada más. Yo he visto accidentes terribles. Gente muerta que ya no es una persona. Sabemos que es una persona porque hay elementos que lo componen al cuerpo humano, pero del resto la persona desapareció. Para que tengan idea de todo lo que es, cuando analizamos los accidentes, siempre hay algo básico de que la fuente de energía crítica no estaba bloqueada, estaba bajada, pero no bloqueada. ¿Por qué? Porque la inmediatez de los operadores es que eso ya se apagó y eso no va a arrancar más hasta que yo no diga. Y eso no es cierto. Entonces, quisiera agradecer pues la oportunidad por este espacio y espero que se haya cumplido con el propósito de darle algunas alternativas, luces para que ustedes mejoren en sus procesos, ya que se están dando el permiso de escuchar este tipo de conferencias que tienen un buen propósito de contribuir con la gestión de mejora en la ciudadanía y más la que está laborando en empresas de procesos productivos serios. Quisiera saber sus preguntas, agradeciéndole a la gente de PIR que me invitó, esperando pues que disculpen lo malo, que algunas veces soy uno de los expositores que algunas veces no es muy bien visto por el oído de algunos, porque no les gusta que digan verdades. En las conferencias, si no se dicen verdades, no aprendemos, amigos. Y yo siempre veo conferencias en donde todo el mundo es muy comedido y yo soy distinto. Me gusta ser distinto porque mi función es salvar vidas y no se salvan vidas siendo comedido para no decir verdad. Y las verdades hay que decir. Entonces yo agradezco eso y espero que hayan algunas preguntas. Y si no hay preguntas es
pues le daremos paso a la persona que continuará con los temas a desarrollar. Me gustaría que sí hayan preguntas, porque este tema está en su casa, tiene que aplicarlo. Por supuesto, amigo Manuel, Gustavo Camarilla nos dice, en el caso de suministros de energía alternos, entiendo qué es lo que quiere saber, si de pronto hay alguna recomendación al respecto. Una planta de emergencia que vienen sobre ruedas, prenden máquinas de soldar. ¿A eso se refiere? ¿Algo así? Posiblemente. Compresores de aire que los trasladan para trabajar, por decirte, con taladros, no sé. Hay muchas fuentes de energía que él nombra. ¿Mm? Los criterios son idénticos, no importa si es de fuente principal o de fuente secundaria. El riesgo comúnmente es idéntico, en menor o mayor grado. Se tiene que tomar las mismas previsiones. Es más, cuando estos equipos son móviles, son más susceptibles a ser dañados y a ser mal operados. Son más susceptibles porque hay menos control. Y cuando es al revés, yo siempre felicito a la gente que hace eso. Con contratistas hemos tenido muchos eventos porque una de las cosas que hay debilidades en la gestión preventiva es que los contratistas también se manejan por precio. Entonces ellos la seguridad es un relleno, no es algo prioritario. Hay excepciones de empresas que se dedican a eso, pero son contaditas. Yo tengo 10 dedos en las manos todavía y yo pudiera nombrar empresas muy pocas, pero hay muchas que los contratistas, inclusive serias, hay contratistas que entran y nadie les dice nada desde el punto de vista de seguridad, simplemente pase y esto está bien, y no siempre es así. Sobre todo con elementos que llevan equipos críticos, compresores, cilindros. Bueno, ¿cuántos cilindros de gases no entran sin la capucha de protección, que es una guarda? Ese tema tan básico. ¿Cuántos cilindros no entran a tu planta sin prueba hidrostática? Hay muchas veces que el tema es conocimiento, es ciencia, es conocimiento. El conocimiento nos hace libre, pero en la medida que lo aplicamos, que aprendemos, que buscamos ayuda. No la sabemos todas, pero mientras más multidisciplinas nos reunamos para atender un tema, yo creo que es mucho más fácil que no se nos escape nada, pero no le podemos dejar todo a carga a una sola persona o a dos, etcétera.